La costumbre es el rey de todo. El disoi logoi, o los argumentos dobles u opuestos, es una antigua colección de argumentos a favor y en contra de una serie de opiniones. Fue escrito por un autor desconocido después de la guerra del Peloponeso. No parece ser obra de uno de los grandes sofistas, sino de algún estudiante novato, acaso influido por Protágoras, quien es conocido por plantear argumentos de ambos lados de la cuestión. Pero en definitiva este método era usado por todos los sofistas en general. El texto fue preservado entre las obras de Sexto Empírico. Trata sobre ética, política, retórica y epistemología. Contiene varias técnicas discursivas, pequeños diálogos y citas poéticas. La estructura de la obra es extraña y no queda clara la intención del autor. Quizás es un manual de retórica para ganar en el debate o un conjunto disperso de notas de clase. Primero comienza con argumentos contrarios sobre la identidad de algunas cualidades. Luego sigue con unos clásicos temas controversiales de aquella época y termina con un elogio a la memoria. El texto está en dialecto dórico, lo que hace pensar que fue escrito por Hipías de Élide, quien tenía el dórico como lengua natal, pero por ahora no sabemos de quién es. Esta obra es interesante porque es una de las pocas muestras sobrevivientes de las antiguas prácticas sofísticas, junto con el Anónimo de Jámblico. Aristóteles ha conformado el paradigma de gran parte de la filosofía occidental con el principio de no contradicción durante 2000 años. Pero uno se pregunta cómo habría sido la historia si el punto de partida hubiera sido la contradicción justamente. El esquema argumentativo es similar en todas las primeras secciones. Por un lado, las cosas contrarias son iguales, por otro lado, los contrarios son diferentes, es decir, absolutismo versus relativismo. El autor presenta razones para justificar cada postura sin llegar a una síntesis reconciliadora. La primera sección se refiere a los términos bueno y malo, no tanto en sentido moral, sino de ventaja o desventaja, como decir que las frutas son buenas para la salud. Al comienzo dice, argumentos dobles son formulados en Grecia por aquellos que profesan la filosofía acerca del bien y del mal. Algunos dicen que el bien es una cosa y el mal otra. Otros dicen que son lo mismo y que una cosa puede ser buena para algunos y mala para otros. O incluso que para la misma persona, en un momento, la misma cosa es buena y en otro momento es mala. Seguidamente, el anónimo admite, yo estoy de acuerdo con esta última opinión, que el bien y el mal son lo mismo. Resulta curioso que el autor haya expresado su propia postura. Uno esperaría que un buen sofista se mantenga imparcial durante un ejercicio retórico. Entonces, la primera postura dice que la misma cosa puede ser buena y mala en función de la perspectiva. El vino es bueno para el sano y malo para el enfermo. La muerte es mala para los difuntos, pero buena para los sepultureros. Un calzado roto es malo para el que lo usa, pero bueno para el zapatero. La victoria es buena para el ganador y mala para el perdedor y así. Esto es muy parecido a lo que expone el personaje de Protágoras delante de una audiencia que lo aplaude en el diálogo platónico que lleva su nombre. A nosotros este asunto nos parece trivial, pero probablemente en aquella época era visto como una argumentación sorprendente. En cambio, la postura opuesta afirma que si el bien y el mal fueran la misma cosa, tendríamos que decir que el mendigo, que sufre muchas cosas malas, la está pasando bien como un rey, porque el bien y el mal son lo mismo. Es decir, es absurdo identificar el bien con el mal. Ahora bien, tenemos que resaltar que esta segunda opinión no refuta a la primera, porque la primera no afirma que los términos bien y mal significan lo mismo, sino que son predicados contrarios que pueden aplicar a la misma cosa en función de la perspectiva. Pero parece que el anónimo no se dio cuenta de que los argumentos que presenta no son exactamente opuestos, ya que hablan de cosas diferentes. La segunda sección hace lo mismo que la anterior con los términos decente y vergonzoso. Esta parte es interesante por las comparaciones antropológicas y sociológicas. Para los sofistas es crucial observar las diferencias de costumbres entre comunidades para demostrar la relatividad de las normas morales. Los que creen que lo vergonzoso y lo decente son lo mismo se basan en los siguientes ejemplos. Es decente que una mujer se bañe en interiores, pero vergonzoso que lo haga en la palestra, la escuela de lucha. Y es decente que los hombres se bañen en la palestra o el gimnasio.
De hecho, en Atenas las mujeres no tenían permitido ingresar a la escuela de lucha en primer lugar. Adornarse, ponerse maquillaje y usar oro es vergonzoso para un hombre, pero decente para una mujer. Entre los espartanos es decente que las chicas jóvenes practiquen atletismo con los brazos desnudos y sin túnicas, pero para los jónicos esto es vergonzoso. Los masagetas cortan a sus padres y se los comen y consideran que hallar sepulcro dentro de sus hijos es la más apropiada de las tumbas. Pero si alguien hiciera esto entre griegos, sería expulsado de su país para sufrir una muerte horrible por haber cometido una obra tan indecente e ilícita. Parece que las chicas lidias deben prostituirse y ganar dinero para casarse, pero entre griegos nadie estaría dispuesto a casarse con tal mujer. Es muy probable que el anónimo haya tomado esta información de Heródoto, el historiador. En suma, la ocasión es lo que determina si una acción es decente o vergonzosa. No hay ningún reino trascendente de formas permanentes, como pensaba Platón, y no hay definiciones éticas absolutas y no contradictorias, como creía Sócrates. El juicio no es arbitrario ni subjetivo, sino que depende de las circunstancias y el contexto cultural. Esta opinión hace acordar al discurso de Pausanias en el diálogo El Simposio. La verdad de cada actividad es que no es en sí misma ni decente ni indecorosa. Miren lo que estamos haciendo ahora. Bebemos, cantamos y conversamos. Ninguna de estas cosas es decente en sí misma, sino que derivan su condición de la forma en que son usadas. Si se usa bien y apropiadamente, una actividad se vuelve decente. Si se usa mal, es indecorosa. Normalmente creemos que mentir a los enemigos es justo y mentir a los amigos es injusto. Pero hay casos en los que mentir a los seres queridos es justo. Si tu madre tiene que tomar un remedio pero no quiere, escondes el remedio en medio de su comida. Esto hace acordar al argumento de Sócrates en contra de la definición de que la justicia es devolver lo prestado, en el primer libro de la República. Si un amigo te presta un arma, no sería justo devolverla si tu amigo se volvió loco. El anónimo continúa y plantea que hasta los peores crímenes, como robar un templo o hacer juramentos falsos, pueden ser justificados en función de las circunstancias. El autor a su vez cita poesía para demostrar su erudición. Vi a un hombre robando y engañando forzadamente, y hacer esto por la fuerza fue enteramente justo. Estos versos son de una poetisa del siglo VI a.C. llamada Cleobulina, hija de Cleóbulo de Lindos, uno de los 7 sabios de Grecia. Ella fue muy conocida por sus enigmas y acertijos. En este caso, la respuesta quizás es un hombre robando un cuchillo a un loco o algo así. El mismo debate aplica para lo verdadero y lo falso. La misma oración como el cielo está nublado es verdadera cuando está nublado y falsa cuando está soleado. En esta sección es difícil seguir la línea, en parte debido a los muchos ejemplos que confunden la argumentación, pero en general sigue el mismo esquema que los términos anteriores. Por un lado, la locura y la cordura son lo mismo porque tanto los sabios como los idiotas hacen y dicen las mismas cosas, usan las mismas palabras como caballo, hombre o fuego, y ambos comen, beben, se sientan, se acuestan, viven y mueren por igual. Por otro lado, la locura y la cordura no son lo mismo porque por más de que el loco y el sabio usen las mismas palabras y hagan las mismas cosas, solo el sabio habla y actúa en el momento apropiado, mientras que el imbécil habla y actúa cuando no debe. Ahora el texto pasa a temas controversiales de la época. La cuestión de si se puede enseñar o no la virtud y la sabiduría es muy importante para Sócrates y se desarrolla en los diálogos Protágoras, Eutidemo y Menón. Algunos argumentos que el anónimo expone para demostrar que la virtud no puede ser enseñada son compartidos con Sócrates. Primero, no existe un maestro específico para la virtud, como hay un maestro para la música o la aritmética. Segundo, los que tienen virtud la enseñarían a sus seres queridos si pudieran. Tercero, muchos que estudiaron con sofistas no se volvieron sabios, y muchos que no estudiaron con sofistas fueron sabios. Ningún sofista aceptaría la idea de que no se puede enseñar la virtud. El anónimo plantea que en primer lugar sí existen maestros específicos para la virtud. Son los sofistas y personas como los seguidores de Anaxágoras y Pitágoras. Segundo, Policleto le enseñó escultura a su hijo.
Esto indica que para este autor la virtud también se refiere a habilidades técnicas. Además, si un individuo particular no logra enseñar, esto no indica nada, pero si solo uno tiene éxito, esto demuestra que es posible enseñar. Tercero, el hecho de que se enseñe gramática a alguien no quiere decir que en verdad aprenda. Del mismo modo, estudiar con sofistas no es garantía del aprendizaje de virtud, lo cual a su vez depende de la capacidad natural de cada uno. El sofista no es el único capaz de enseñar virtud, pero es el que más se preocupa por este tipo de formación y es la persona que puede adaptarse a las normas culturales de forma apropiada para llegar al mejor resultado. El anónimo se detiene en esta refutación, pero no justifica positivamente la idea de que la virtud puede ser enseñada. Una cosa es rechazar los argumentos y otra cosa es rechazar la conclusión. La democracia ateniense elegía a sus magistrados por sorteo. Según el anónimo, los que están a favor de este mecanismo no opinan correctamente, porque si se hiciera lo mismo en un grupo musical, podría pasar que el flautista tenga que tocar la lira y el que toca la lira tenga que tocar la flauta, o que el carpintero tenga que reparar zapatos y el zapatero deba armar muebles, si así lo determina la suerte, lo cual no es eficiente ni ventajoso. No está bueno seleccionar al azar un cargo público, porque si justo le toca gobernar a alguien que odia a la gente, el resultado será desastroso. En cambio, los ciudadanos deberían prestar atención y elegir solo al funcionario más apto y dispuesto para ser el guardián de las leyes. Cabe mencionar que esta crítica no viene desde una perspectiva aristocrática, sino demócrata. Sócrates también está en contra del sorteo, pero duda seriamente del gobierno democrático en sí mismo. Lo que sigue es prácticamente un resumen completo de la enseñanza sofística. Creo que es apropiado para un hombre ser capaz de conducir discusiones con preguntas y respuestas breves, comprender la verdad de las cosas, saber cómo presentar un caso correctamente en la corte, hacer discursos en públicos, entender el arte de la retórica y enseñar la naturaleza de las cosas. Después dice, el hombre que haya sido capaz de dominar el arte de la retórica también sabrá cómo hablar correctamente sobre todos los temas, por lo tanto lo sabrá todo. Quizás el autor quiso decir que primero uno debe necesariamente saber todo para hablar correctamente sobre todo, pero más bien parece que está siguiendo el estilo de los hermanos Eutidemo y Dionisodoro, quienes argumentan que el que sabe algo lo sabe todo, como hemos visto en otro video. El sentido de las oraciones es confuso y el texto original está en mal estado y por lo tanto es difícil de comprender, pero por lo menos parece que el autor se dio cuenta del problema del conocimiento y quiso ensayar una respuesta, como lo ha hecho Platón, quien conoce en profundidad todos los trucos lingüísticos de los sofistas. La última sección fragmentaria del texto es un elogio a la memotecnia, una técnica fundamental para recordar discursos. El sofista Hipías tenía una buena memoria, era capaz de recordar 50 nombres habiéndolos oído una sola vez. Según el anónimo, el primer paso para desarrollar la memoria es concentrar la mente para percibir mejor las cosas. Segundo, tenés que escuchar y decir las mismas cosas varias veces. Tercero, asociar lo nuevo que escuchás con lo que ya sabés. Este método sirve para nombres y cosas. Por ejemplo, si querés acordarte de la valentía, pensá en Aquiles. Si querés recordar la cobardía, pensá en Epeo. Epeo fue el arquitecto del caballo de Troya, y por alguna razón fue recordado popularmente como imagen de cobardía. Ahora la pregunta es, ¿en qué situación uno tendría que recordar conceptos como la valentía o la cobardía? El texto se corta abruptamente y queda incompleto. A pesar de sus defectos, el disoi logoi es una pequeña muestra del viejo método sofístico. Aparte, rescatemos el espíritu intelectual de la obra. Para ser buenos críticos debemos considerar los argumentos a favor y en contra de una cuestión, y debemos ser capaces de defender con igual fuerza ambas posturas, más allá de nuestra propia opinión.